Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo el hombre de negro una vez más aquí en este canal, Relatos del hombre de negro. Hoy les traemos una historia verídica que sucedió hace ya muchos años, hace más de 20 años. Esta historia sucedió aquí en el Valle de Mexicali y le sucedió a personas como tú y yo, personas que yo conozco personalmente. Y por obvias razones no vamos a dar nombres, apellidos ni lugares específicos. Como ya lo saben y como ya es costumbre, eso lo hacemos pues por tener un poco de respeto hacia las personas a quienes les sucedieron estas historias. Ya que, como les digo, son historias verídicas que sucedieron, que nos constan que sucedieron y conocemos a las personas a quienes les sucedieron. Entonces, por lo mismo, esas personas, pues, por respeto vamos a omitir sus nombres. Hoy les traemos una historia titulada La aparición de la niña de la iglesia. Esto sucedió por allá, más o menos alrededor del año 1992, 93, más o menos por esas fechas. Y bueno, la historia empieza de la siguiente manera. En un poblado de aquí del Valle de Mexicali había un grupo de amigos que se juntaban para convivir los fines de semana, para salir a dar la vuelta. Lo típico y lo común que hacen los muchachos de esa edad. Eran muchachos entre 14, 15, 16 años, más o menos. Eran muchachos que iban en la secundaria. Entonces, a esta secundaria donde iban estos muchachos, había otros muchachos de unas rancherías cercanas a este poblado que venían a la escuela, aquí a la misma escuela secundaria donde iban todos ellos. Entonces resulta que en cierta ocasión, estos muchachos que venían de esas rancherías les comentaron a los muchachos que eran del poblado donde estaba la secundaria que los querían invitar a un festejo, a un convivio, una fiesta que se iba a celebrar en una iglesia, la cual estaba situada en esas rancherías de donde venían esos muchachos. Este festejo era conmemorando a un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que era lo que se festejaba ahí en esa iglesia, lo cual pues era o es aún la santa patrona de esa iglesia, ahí en ese lugar donde están esas rancherías. Entonces, pues ya como ustedes puedan imaginarse, pues es un festejo algo grande lo que se hace ahí, porque pues como les digo, es la patrona, la santa patrona de ese lugar. Entonces estos muchachos que vivían ahí en esta ranchería invitaron a los muchachos que vivían acá en el poblado donde estaba la escuela secundaria, a donde todos asistían. Y pues estos muchachos dijeron, sí, vamos, claro que sí. Para esto la fiesta se celebraba exactamente el 12 de diciembre, sin importar si caía entre semana o en fin de semana. No importaba el día en el que cayera el día 12 de diciembre. Ese día, sin excepción, se hacía el festejo y se hacía la fiesta. En esta ocasión, el festejo cayó entre semana. Al parecer era un día miércoles. Entonces, estos tres muchachos a los cuales habían invitado al festejo
sus amigos de esa ranchería se pusieron de acuerdo al salir de la secundaria ese miércoles y dijeron, ok, hoy en la noche vamos al festejo allá a la iglesia de esa ranchería. Y los tres se pusieron de acuerdo y quedaron en que sí, en que se iban a ir al oscurecer. Para esto, ellos no pidieron permiso en sus casas. Se iban a ir sin permiso. Uno de ellos iba a pedir prestado el carro a su papá y en ese carro se iban a ir al festejo, pero sin permiso. Se llegó la tarde y como ustedes saben, en las épocas de invierno, por allá en las épocas de diciembre, el sol se mete muy temprano. Aquí en Mexicali el sol se mete alrededor de las 4:30 de la tarde en invierno. De manera que a las 6 de la tarde pues ya está muy oscuro. Ya parece prácticamente de noche. Y a esa hora quedaron de verse estos muchachos en la casa donde iban a pedir prestado el carro. Y pues ya salieron, a sus papás les echaron por ahí una mentira, que iban a ir a dar una vuelta ahí en el mismo poblado donde ellos son. Lo cual pues era mentira. Ellos iban a salirse del poblado e irse hacia la ranchería donde festejaban a la Virgen de Guadalupe. Ya tenían bien hecho el plan. Y pues se fueron, agarraron camino por el monte. La ranchería, cabe mencionar que estaba alrededor de unos 10 minutos de camino entre el poblado de donde ellos eran y la ranchería. Eran unos 10 minutos por el monte. Y estos muchachos agarraron camino y llegan allá donde se celebraba y se festejaba ese festejo en honor a la santa patrona que era la Virgen de Guadalupe. Y pues llegan. Y así transcurre gran parte de la noche. Anduvieron conviviendo con sus amigos, con sus amigas. Anduvieron bailando. Y pues ya cuando se llega casi la medianoche, uno de ellos, el cual era el chofer que llevaba el carro, les dice a los otros dos, ¿saben qué? Yo creo que ya es hora de irnos. Ya es muy noche y mañana tenemos que ir a la escuela. Además, no pedimos permiso y nos pueden regañar por llegar muy tarde a nuestras casas. Entonces, se despiden de sus amigos y se disponen a retirarse del festejo, el cual pues había mucha gente. Se juntaba gente, o se junta aún, gente de todas las rancherías de los alrededores del lugar donde está esa iglesia. Entonces, estos muchachos pues van, se despiden y se suben al carro en donde ellos iban. Entonces, para esto, ellos ven que donde estaban estacionados habían quedado un poco bloqueados por otros carros que también estaban estacionados ahí mismo en el lugar. Entonces, para no dar un golpe con alguno de esos carros, deciden ellos ir a la parte de atrás de la iglesia, donde había un terreno bastante grande, donde podían ellos dar vuelta con el carro ampliamente y salir de frente, sin necesidad de salir de reversa entre todos los carros. Esto pues para no dar algún golpe, ¿verdad? Entonces se van ellos a la parte de atrás de la iglesia donde no había nadie, estaba todo oscuro. Solamente había un árbol. Era un árbol de esos llamados álamos.
Ya estaba muy viejo y casi estaba, la gran parte de las ramas del árbol estaban secas, pero aún así ahí estaba el álamo. Estaba en el puro centro de ese patio grande que estaba detrás de la iglesia. Entonces deciden ir a dar vuelta con el carro a la parte de atrás de la iglesia. Cuando ellos van dando la vuelta, echan las luces hacia el pie de ese álamo. Y cuando echan las luces, el que va manejando les comenta a los otros dos muchachos: hey, miren eso que está ahí. ¿Ya vieron ese niño que está ahí? Los otros dos muchachos también se percatan que al pie de ese álamo había un niño o una niña. Realmente no se le veía la cara, pero era pues un infante de alrededor de unos de 3 a 5 años, más o menos, no más. Estaba en posición hincado y con las manos y su cabecita pegada al suelo, como si estuviera llorando o algo así. Entonces, el muchacho que iba manejando le comenta al muchacho que iba de copiloto. Dijo: algo tiene ese niño. Pero también le dijo: con este frío ha de tener mucho frío, porque cabe mencionar que el niño o niña, ese que estaba ahí al pie del álamo, tenía una ropa parecida como al terciopelo, pero muy delgada, desde el pantalón hasta el camisón que traía puesto. Era una ropa muy delgada y muy liviana, no era para el frío. Entonces le dijo a su compañero, que era el copiloto, le dijo: ¿sabes qué? Vamos a bajarnos, vamos a ver qué tiene ese niño, por qué está llorando, o por qué está él solo acá, tan lejos de donde está la gente, tan lejos de donde es el festejo, en lo solo y en lo oscuro. Para esto el niño nunca levantó la cabeza, nunca hizo ningún gesto, nunca se movió. Entonces estos dos muchachos, al quererse bajar del carro, cada uno por su lado, al bajar un pie y poner el pie en la tierra para poder caminar hacia donde estaba este niño, sintieron un escalofrío que les recorrió de pies a cabeza. Fue un escalofrío que no les permitió bajarse del carro. Entonces ellos pensaron que tal vez esto no era nada bueno. Y a pesar de que no querían dejar a ese niño ahí, pero no pudieron bajarse. No pudieron bajarse del carro. Cerraron las puertas y arrancaron. Y se fueron con rumbo al poblado donde ellos vivían. Y pues al ir por el camino, pues iban los tres amigos con un miedo, que sentían que traían algo o alguien siguiéndolos. De hecho, el muchacho que iba en el asiento de atrás casi quería brincarse al asiento de enfrente del miedo que llevaba. Y pues así llegaron a su poblado, se retiraron cada quien a sus casas, se dispusieron a dormir. Y este suceso, este relato, nunca lo contaron a sus padres ni a nadie de sus familias, puesto que, pues como ellos se habían ido sin permiso, no querían que supieran lo que pasó, ni que habían ido ellos sin permiso a este lugar. Y se quedaron ellos con esa duda, se quedaron ellos con esa incógnita de qué había sido lo que vieron, si ese niño en realidad era un vivo o era alguien que ya no pertenecía a este mundo. Se quedaron con esa incógnita por años. Para esto pasaron alrededor de unos 5 o 6 años, más o menos,
Y el muchacho que iba manejando este carro, él siguió mucho en contacto con sus amigos de esa ranchería. Pasaron los años y él siguió en contacto con ellos, seguía visitándolos. Entonces, en una ocasión, para un 10 de mayo, este muchacho se reúne con todos sus amigos de ahí de esa ranchería, precisamente en esa misma iglesia. Era el punto de reunión de todos los amigos. Y se juntaron para ir a darle serenata a las madrecitas la noche del 9 para amanecer el 10 de mayo, que se acostumbra a dar serenata a las mamás. Entonces, ellos salen de ahí de la iglesia y van a diferentes ranchos a dar mañanitas a las mamás. Y cada que pasaban ahí por la iglesia, que iban de un rancho y luego iban a otro, tenían que pasar por la iglesia, porque la iglesia estaba en un punto medio entre unos ranchos y otros. Este muchacho se acordaba de eso que sucedió hacía ya algunos 5 o 6 años. Para esto andaban en un pickup grande, en donde la caja del pickup iba llena de muchachos y muchachas que andaban acompañando a dar las mañanitas. Él iba manejando y de copiloto iba un muchacho que vivía precisamente ahí al lado de la iglesia. En una de las veces que pasaron ahí por la iglesia, este muchacho le comenta a su amigo que iba de copiloto lo que sucedió, lo que pasó hacía algunos años. Y él le dijo que realmente nunca supo qué fue lo que vieron. Si fue en verdad un niño o una niña lo que vieron, o era algo que ya no era de este mundo. Entonces el muchacho que iba de copiloto, al escuchar esta plática, se quedó serio, no contestó. Y el muchacho que iba manejando le vuelve a comentar lo mismo y le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Por qué quedaste serio cuando yo te platiqué este suceso que nos pasó hace años? Entonces el muchacho, el que iba de copiloto, le dijo: es que no te creo, dice, lo que me estás diciendo. Y le dice el muchacho que iba manejando: ¿por qué no me crees? Dice: no te estoy echando mentiras. Esto nos sucedió en realidad, pero no sabemos qué fue. Simplemente nos sucedió. Entonces el muchacho que iba de copiloto le dice: mira, dice, aquí hay una historia que sucedió hace muchos años, pero no me gusta hablar de esto, dice, porque involucra a mi familia directamente. Dice, pero a ti, como te tengo confianza, te la voy a platicar. Entonces este muchacho, el copiloto, le empieza a platicar al muchacho que iba manejando, que es al que había visto esta niña o este niño en aquella época y nunca supieron qué fue. Entonces empieza el muchacho, el copiloto, a platicarle. Le dice: mira, hace muchos años, dice, antes de que yo naciera, mis papás tuvieron su primera hija. Era una niña. Era mi hermana, dice. Fue su primera hija, dice. Y la niña, pues, ya tendría algunos 4 años, más o menos. Y dice, en una ocasión, ellos, pues tal vez se descuidaron, o no sé lo que sucedió. La niña se les sale de la casa. Y dice, para esto, ahí en ese lugar donde ustedes vieron esa niña, exactamente donde está el álamo, ahí a un lado, dice, en aquella época cuando sucedió esto, pasaba un pequeño canal de riego.
Era un canalito de riego, el cual alimentaba algunas parcelas que están por ahí cerca. Dice, entonces, pues mi hermana en unos momentos así rápidos se les perdió de la vista a mis papás. Y salieron a buscarla rápido. Y la estuvieron buscando por algunos lugares alrededor de la casa, no la hallaron. Se fueron a buscarla para el lado de donde estaba la iglesia. Cuando ellos llegan a la parte de atrás de la iglesia, precisamente ahí en ese canal que pasaba a un lado de ese álamo, donde ustedes vieron a esa niña, ahí mi hermana se cayó y se ahogó. Entonces, pues para el muchacho que iba manejando, pues fue algo muy impactante, porque en ese momento, después de varios años, se dio cuenta que lo que ellos vieron fue en realidad una niña, y era una niña que ya no pertenecía a este mundo. Fue una niña que desgraciadamente perdió la vida ahí, en ese lugar donde estaba ese álamo, precisamente en el canalito que estaba a un lado del álamo, el cual ya para ese momento ese canal ya lo habían tapado, ya lo habían borrado, ya no existía. Pero en aquellos años, cuando esa niña perdió la vida ahí, estaba ese pequeño canal. Y desgraciadamente, esta niña pequeñita, pues cayó al canal, no pudo salir, dado a que pues como era una niña pequeña, no pudo defenderse o salir de, pues, de ese canal, y pues ahí perdió la vida, falleció ahogada. La encuentran los papás y pues ya se pueden imaginar, fue un golpe muy duro, algo terrible. Y pues así me platicó esa historia esta persona. Dice que así le dijo el muchacho que habían sucedido las cosas. Él, como les comento, todavía no nacía. Él nació años después, pero su primera hermana así perdió la vida ahí en ese lugar. Fue un hecho muy trágico, muy lamentable. Ya después, cuando el muchacho que fue al que le sucedió esto, que es el que iba manejando la camioneta pick-up, se dio cuenta de esto, anduvo preguntando, indagando por ahí con gente que conocía a esta familia, y pues le corroboraron lo que el muchacho le estaba comentando, lo cual pues ahí verificaron que todo eso sucedió hacía muchísimos años. Y pues este es uno de los relatos e historias de aquí del Valle de Mexicali que pues me han contado y que he tenido, pues no sé si la fortuna o la desfortuna de conocer a las personas que se han visto involucradas en estos hechos, ya que pues no es una cosa que sea buena, ¿verdad? Perder a un ser querido en un suceso como este tan trágico. Pero pues igual son historias que suceden y que ya ahorita no podemos hacer nada para remediarlo. Pero lo cual pues nos deja ahí la interrogante en cuanto a los sucesos paranormales, ya que mucha gente lo niega y mucha gente no lo cree. De hecho hay gente que hasta se burla de las personas que contamos algún relato, algún suceso. Pero más sin embargo, cuando nos sucede, no lo podemos negar. Algo que nosotros mismos vivimos y lo vimos con nuestros propios ojos, no podemos negarlo. Pero aún así, siempre va a haber gente que va a estar pues desvirtuando lo que uno dice. Pero igual yo aquí les dejo este relato. Espero y les haya gustado. Soy su amigo, el Hombre de Negro, en su canal Relatos del Hombre de Negro. Y recuerden que
en lo paranormal y lo inexplicable. Que tú no lo creas no significa que no exista. Hasta la próxima.